So hello everybody, and welcome back for this, the final session of this year's conference. So we've had some fascinating discussions about some specific bands so far. Yesterday we focused on two of the key mid-range bands. So we focused on the 6 gigahertz and the C band. And then earlier on today we went up into the higher bands. We looked at the millimeter wave band. So now it's time to go a bit lower, and we're going to go and look at the UHF band. So of course, another key band that's being looked at for a number of different services. So delighted to have again an excellent panel of speakers with us, representing different stakeholders from across the region. So without further ado, I would like to welcome to the stage our moderator for this session, Jonathan Wall from Ether. So Jonathan, welcome. As I said, we're looking forward to the session, and I know you're going to make a few introductory remarks yourself and then introduce our speakers. So without further ado, over to you. Yeah, thank you very much, Dan. Buenos dias, good morning, good afternoon, everyone. And thank you for joining us for the final panel session of this conference. It's been a great few days. Personally, I'm surprised we're already getting towards the end of the conference. I'd like to say, firstly, we're all very grateful to Forum Global for organising the event, and also to the other panels that's been held so far for setting the standard in terms of the quality and the insights that they're bringing to the debates. We'll try and finish on a high and follow their example. So obviously the topic for today's panel is UHF, or sub 1 gigahertz spectrum. And if we move to the next slide, I'd just like to start by saying, this is an interesting topic, including for me personally, due to some of the recent work that we've been doing. I'm showing here a couple of examples from Europe, basically indicating that 30 to 50% of rural population lives at a distance further away from cell sites than mid-bands can reach. So clearly there's a really interesting and really important case for mobile operators to rely on UHF spectrum to cover large amounts of population in rural areas. It's also worth noting, of course, that for indoor coverage, UHF spectrum is really important, both in urban and in rural areas. If we move to the next slide, though it's important to note that there are many stakeholders in these frequencies, and their interests all need to be balanced. When we're allocating spectrum, it's important to maximize the economic and social benefits. And we've got a few use cases that we'll be discussing today. Firstly, with mobile, as we've already noted, large amounts of rural population are needed to be covered by low frequency spectrum. For the broadcasting community, then while we've already had one digital dividend spectrum award in many LATAM countries, there are incumbent users still in the 600 megahertz band, and their interests will need to be, their needs for spectrum will need to be managed efficiently going forwards. Finally, momentum is growing in the region with more dynamic spectrum use, and in particular enabling innovative use of, for example, TV white spaces for different types of connectivity. The key question then is what the right balance is in terms of future spectrum allocations in the region. And I'm pleased to say that we've got an expertly equipped panel to help us understand this balance. Today, I'll be joined by Alejandro Navarrete, the head of the spectrum unit at the IFT in Mexico, Paulo Ricardo Balduino, Director of Spectrum Planning at ABERT, the Brazilian Broadcast Association, Roberto Rodriguez Dorrego, Head of Spectrum Strategy at Telefonica, Martha Suarez, the President of the Dynamic Spectrum Alliance, Hector Marin, last but not least, the Senior Director in Government Affairs at Qualcomm. So this should be a fantastic panel with a fantastic debate. In terms of formats, we'll be asking the speakers to make some introductory remarks, up to 7 minutes each, which should leave us around half an hour for discussion and for questions from the audience. So please do add those into the chat. So that's probably enough from me. Over to you, Alejandro. Thank you, Jonathan. Thank you very much
Dan Kraft. I am going to speak in Spanish, please. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí y agradezco la oportunidad de poder presentar justamente la perspectiva de México en estas bandas UHF desde justamente la perspectiva del regulador. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Lo que yo quisiera comentarles es, bueno, qué es lo que hemos hecho en México respecto de estas bandas en UHF. Primero lo que hicimos es concluir el apagón analógico de la televisión radiodifundida. A partir de 2016 lo logramos hacer, y esto no solamente permitió liberar la banda de 700 MHz para un primer dividendo digital, sino también, y de forma muy importante, incrementar la oferta de canales digitales de televisión abierta. Pasamos de 311 canales digitales en el primer trimestre de 2013 a 1,315 canales de televisión digital para 2020. Entonces, una cuestión que es muy importante es que el apagón analógico nos permitió no solamente recuperar el espectro de la banda de 700 para poderlo asignar a una red compartida mayorista de servicios de telecomunicaciones que deberá cubrir el 92.2% de la población para 2024, es la meta que se tiene justamente en esta asociación público-privada de esta red compartida mayorista, sino que también nos permitió utilizar el multiplex digital de la televisión digital para poder incrementar el número de canales de programación de los que disfruta la población. La siguiente, por favor. Next one, please. Gracias. La banda de 600 MHz fue nuestro segundo dividendo digital. Lo que hicimos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México fue desde 2014 empezar en un proceso para migrar los canales desde el canal 38 hasta el canal 51, en 614 a 698 MHz, migrar esos canales de televisión hacia abajo y con eso lograr liberar este espectro para un segundo dividendo digital. Como ustedes seguramente saben, esta banda fue identificada para servicios IMT en México desde 2015 y está programada, ya se determinó el inicio de la licitación de esta banda hacia el último trimestre del 2021 y pues seguramente el proceso durará buena parte también del 2022. Y una cosa que es importante es que la liberación de esta banda de ninguna manera ha impedido el que se puedan seguir asignando canales de televisión digital terrestre en el país para uso público, para uso social y para uso comercial. Asignamos una nueva cadena nacional de televisión digital terrestre con 123 zonas de cobertura cubriendo prácticamente todo el país, y luego tuvimos otros 148 canales adicionales que también sometimos a consulta pública para televisión digital. Entonces creo que un punto que es fundamental pues dejar muy claro es que el que hayamos nosotros liberado la banda de 600 MHz de ninguna manera nos ha impedido o ha limitado la capacidad para seguir asignando canales de televisión digital terrestre para ya sea uso público, comercial o social. La siguiente, por favor. En adición a esto, pues hemos llevado a cabo en México diferentes procesos de reordenamiento, además de este reordenamiento del que ya hablé de la banda de 600 para poderla liberar, ya está completamente liberada. También hicimos un reordenamiento en la banda de 800 MHz. Esta banda tenía servicios de trunking, de radiocomunicación especializada de flotillas, y hicimos un reordenamiento de esta banda para poder asignar hasta 20 MHz para servicios IMT, como fue identificada, de 814, 824 y 859 a 869 MHz, y está previsto justamente que la licitación de este espectro en diferentes regiones del país. También en esta licitación, que le estamos llamando licitación IFT10,
que está pensada para iniciar a principios del próximo año, ya todo está prácticamente listo. Además de segmentos en la banda de 800, estamos agregando también otros segmentos que están disponibles en la banda PCS, ahí estamos hablando de 5,5 MHz a nivel nacional, también otros 10 MHz en la banda de AWS y 60 MHz más que están disponibles en la banda de 2.6 GHz en distintas regiones del país. Estamos previendo que haya obligaciones de cobertura en varias de estas bandas y también se están previendo para esta licitación estímulos para fomentar el acceso a nuevos competidores. La siguiente, por favor. Entonces, quisiera yo nada más hacer referencia que en esta banda de 800 MHz estamos dividiéndola en dos partes, regiones celulares. México está dividido en 9 regiones celulares. Las primeras 4 que conforman el norte del país es un solo bloque porque ahí ya está asignado casi todo el espectro. Y luego en las regiones 5 a 9, que es la parte centro y sur del país, estamos dividiéndolo en 37 áreas básicas de servicio, que son zonas geográficas más pequeñas, y ahí estamos incluyendo obligaciones de cobertura para fomentar justamente el que nuevas poblaciones, en este caso de más de 300 habitantes, puedan tener cobertura. Y eso sería por mi parte lo que quisiera comentar como para abrir boca en este primer bloque. Muchas gracias. Thank you very much, Alejandro. I think that's a really good overview of the landscape that we have in Mexico and the importance that the UHF spectrum is going to have in the landscape of spectrum awards coming up for the next little while. So thank you very much. Next, we'll go to Roberto Rodriguez Dorrego, who's the head of spectrum strategy at Telefónica, who's going to be able to give us a perspective on these issues from that of the mobile operators. Roberto. Thank you, Jonathan, for the introduction, and thank you, Forum Global and Dan, for inviting me to this event that I will share with my distinguished colleagues on the panel. I'm going to change to Spanish because I understand that most of the audience are Spanish speaking, so I will do that in Spanish now. Buenos días, buenas tardes a todos. Como he dicho, muchas gracias por haberme invitado a este panel. Les voy a comentar brevemente cuál es la visión desde Telefónica y cuál es la importancia de la banda UHF en la región de Latinoamérica en el futuro, ¿no? Como ya saben, los países la mayor parte de los países ya ha licitado la banda de 700, el primer dividendo digital en toda la región, lo que ha colaborado en extender y en mejorar la cobertura de las redes 4G en la región, que antes no había sido posible porque en muchos países se había comenzado con frecuencias de bandas medias y bandas altas, ¿no? Como AWS y 2.6 GHz. Entonces, las bandas de frecuencia baja tienen las características de propagación que producen una cobertura muy extensa en las zonas rurales y suburbanas, como bien apuntaba Jonathan, que permite desde un solo site, alcanzar zonas más lejanas. Están habitadas, pero están más lejos de la estación base. También tienen otra característica muy importante que no debemos olvidar, y es que incluso en las ciudades producen una capa de cobertura continua que permite dar una calidad de servicio asegurada, ¿no? Y tienen una penetración hasta en indoor que es mucho mayor que las bandas medias y las bandas altas. ¿Esto qué es lo que produce? Lo que produce es que si asignamos, o sea, si el espectro que está actualmente en uso, las bandas 700 y 850 MHz básicamente en Latinoamérica,
Estas bandas están actualmente en uso para 2G, 3G, habitualmente el 850, aunque ya está en proceso de refarming hacia 4G. Y el 700 está pues, muy cargado con el tráfico de 4G, lleva mucho tráfico, ¿no? En las zonas rurales, instalar bandas medias o bandas altas no produce la cobertura deseada porque los habitantes están lejos de la estación base, ¿no? Entonces, una vez que estas bandas de frecuencia lleguen a su límite de capacidad, en las zonas rurales no habría más solución que ampliar la red de una manera que podría no ser económicamente viable, ¿no? Entonces, más capacidad en esta banda será necesaria, o sea, en bandas bajas, y por tanto UHF es una banda muy importante en las zonas rurales. Esto será muy importante en el futuro, es decir, para seguir dando los servicios de Internet y de acceso a banda ancha, a móvil, en el futuro con suficiente calidad a estos ciudadanos que viven en zonas rurales, ¿no? También hay que tener en cuenta las necesidades de tráfico indoor. Es una cosa que habitualmente no se tiene mucho en cuenta, pero se estima que el 70% de todo el tráfico generado en las redes móviles se genera en indoor. Por ejemplo, el consumo de vídeo no se hace habitualmente en las calles, sino que se hace en las casas, en los edificios públicos, en las estaciones de tren, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí en las ciudades? Y, bueno, la capacidad vendrá provista evidentemente por las bandas altas que dan más bandwidth, pero las bandas bajas, que solamente son un 10 o un 15% del total de la capacidad que está disponible, nos van a permitir dar ese tráfico en indoor y mantener una calidad de servicio suficiente. Porque tendríamos entonces, o sea, con bandas medias, con bandas altas como 3.5 GHz, que es la banda de 5G, y que dan unos throughputs y unas velocidades espectaculares, tendríamos una experiencia diferente y muy diferente en outdoor, en la zona en outdoor frente a la experiencia indoor, en donde el tráfico estaría ya colapsando las bandas bajas, ¿no? O sea que no es solamente una discusión de rural, que también es muy importante para rural, pero también es importante para continuar dando los servicios que actualmente estamos dando de 4G y que las personas están disfrutando en las ciudades, incluso cuando están en sus casas o cuando están en un sitio cerrado, en unas oficinas, poder seguir dándolo en el futuro, ¿no? Hay otro punto también que quería resaltar aquí en los puntos introductorios, y es que la implementación del 5G SA, el 5G standalone, se vería enormemente beneficiada por la implementación de 600 MHz, de la banda de 600 MHz. Esta banda ya está estandarizada, permitiría tener espectro libre en banda baja para dar una cobertura continua que la banda de 3.5 en carrier aggregation con la banda de 600 permitiese hacer una transición rápida y de calidad al 5G SA en algún momento cuando sea apropiado y necesario hacerlo en la región, ¿no? Y con esto acabo mi introducción al tema. Thank you very much, Roberto.
And yeah, thank you for sharing those insights with us. There's some really good points there, I think, on the long-term picture for mobile networks in the UHF band, and in particular the different focus first on indoor coverage, whether that's on rolling out 5G on a standalone basis, different aspects of the mobile operators' demand for this spectrum. So thank you very much. I'll just take a second now before we move on to the next speaker to remind everybody or let everybody know that the polls are up, and please do vote for those. You'll see that nearby the chat tab, but I imagine everybody's pretty used to that by now. Moving on then, the next speaker is Martha Suarez, who is president at the Dynamic Spectrum Alliance. I'll pass directly over to you, Martha. Thank you, Jonathan. Yo también voy a hablar en español. I will also speak in Spanish. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en el panel el día de hoy. Siguiente, por favor. Yo represento a la DSA, que es la Dynamic Spectrum Alliance. Siguiente, next one, please. Next slide, please. Gracias. Sí, entonces yo represento a la DSA y nosotros desde la DSA somos una alianza global y en general buscamos que haya mayor flexibilidad en el uso del espectro de tal manera que pueda haber mayor conectividad y también innovación, porque es algo muy importante. ¿Cómo entendemos nosotros la compartición dinámica del espectro? Es una compartición que es neutra, es decir, pueden haber diferentes usos y diferentes servicios que se benefician de la compartición de espectro. Y también vemos cómo es la coordinación a través de mecanismos tecnológicos para que diferentes usuarios puedan acceder al espectro. No la entendemos como un solo licenciatario del espectro repartiendo su gestión entre diferentes bandas, sino como un mecanismo para que haya un ecosistema más amplio y más interesados puedan acceder al espectro. Next one, please. Aquí tomé simplemente como una introducción. El uso compartido del espectro puede aplicarse de nuevo entre diferentes tecnologías y en diferentes bandas de frecuencia. En las bandas UHF, una de las tecnologías que está ya desde hace bastante tiempo madurando, pero que sigue creciendo, es el caso de espacios en blanco de televisión. En este caso, los quienes tienen la prioridad en la banda es la radiodifusión de televisión. Pueden haber otros usuarios también con mayor prioridad, que pueden ser las aplicaciones de PMSE o los micrófonos inalámbricos, y aparecen también como usuarios con un nivel oportunista de acceso al espectro los dispositivos de espacios en blanco de televisión. Este mismo mecanismo, por ejemplo, se aplica en el marco de Estados Unidos en bandas medias, en la banda de 3.5 GHz para CBRS, donde los incumbentes son usuarios militares para defensa nacional de los Estados Unidos, y luego aparecen unos usuarios que adquieren una licencia para uso del espectro, aquí estamos hablando de tecnologías móviles, y luego unos usuarios que tienen un marco de acceso que es generalizado, donde básicamente pueden usar el espectro, pero tienen que registrarse a un sistema que coordina el acceso para proteger siempre a los incumbentes o titulares. Y ese mismo concepto más amplio, ya no solamente para el caso de Estados Unidos, sino a nivel general, se puede aplicar y se llama pues un modelo TSSM, que es por capas, y en ese modelo es un modelo de acceso, viene el término en inglés Tier Spectrum Sharing Model, y aquí nos referimos a que pueden haber unos incumbentes, que pueden ser los servicios que estén en determinada banda, unos usuarios prioritarios que van a tener protección ante interferencias, pero que deben siempre garantizar la protección del primero, y unos usuarios oportunistas. Next one, please. Me voy a concentrar aquí en el caso de espacios en blanco de televisión porque es el que está en las bandas UHF. El concepto es muy sencillo. Cuando alguien prende un televisor y solamente tiene televisión radiodifundida, va a haber unos canales que están operando y unos canales donde no hay señal, pues se ve ese tipo de imágenes. Esos son los espacios en blanco de televisión. Son canales que nadie está utilizando, ese espectro que está libre, desocupado, y que puede servir para llevar internet de banda ancha. Next one, please. Las grandes ventajas de TV White Spaces son la cobertura.
porque hay casos donde es la solución más asequible posible, es realmente la más económica y permite llegar sobre todo a partes donde no hay línea de vista. Entonces, debido a las condiciones de propagación, tienen muy buena cobertura. El acceso al espectro se coordina a través de un mecanismo automatizado como una base de datos, pero también puede ser inicialmente manual, y lo que se hace es tomar en cuenta la geolocalización de los equipos y los parámetros de operación de radiodifusión para poder determinar las zonas donde pueden operar los espacios en blanco, los dispositivos de espacios en blanco de televisión. Next one, please. Este es un mapa donde muestro en azul están los países que tienen algún tipo de marco regulatorio para uso de espacios en blanco de televisión. En la mayoría son para usos comerciales, en algunos casos son solamente para usos por entidades públicas. En verde aparecen los países que ya han adelantado consultas públicas proponiendo un marco regulatorio, que recibieron consultas, que recibieron comentarios a esa consulta y que pues estamos esperando ya que publiquen la normatividad final. Son los casos de Argentina y Brasil en la región y Nigeria y Kenia en África. Next one, please. He hecho esta analogía porque mucho se dice que los dispositivos de espacios en blanco, o en general se trata de extender el concepto a uso no licenciado, ocupan las bandas y luego no es posible usar esas bandas para otros fines. Esto es un mito. Realmente tenemos en este caso tenemos claridad absoluta de que eso no es lo que pasa, porque 3 países que ya tenían un marco para TV White Spaces decidieron reorganizar sus bandas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se hizo la subasta inversa y se liberó el espectro de la banda de 600 para IMT. En el caso de Canadá similar, y en el caso de Reino Unido ellos ya prepararon todo para la subasta de la banda de 700, y lo que se hace es simplemente actualizar la base de datos y decir este espectro ya no está disponible. Entonces los equipos pues ya no se conectan en esos canales, sino que buscan los canales libres. Y en el caso de Colombia también lo pongo porque la banda de 600 MHz aparece dentro del plan de asignación de espectro en Colombia. Según la última publicación de consulta pública, estaba para 2029. Next one, please. Entonces, bueno, ya aquí concluyo. El uso compartido del espectro es una gran herramienta que puede ayudar a tener mayor conectividad. Es una tecnología más que tiene las ventajas que les mencionaba antes, como la gran ventaja de que no requiere línea de vista, entonces tiene mayor propagación. Puede ser muy útil para esos sitios donde no llegan otras soluciones, especialmente para comunidades rurales. Y también hemos visto que este es un concepto que se puede utilizar en diferentes bandas. El uso dinámico y compartido del espectro es una alternativa entre los dos extremos, el blanco y el negro, de uso licenciado o uso no licenciado. Pues hay toda una escala de grises que puede ser manejada para tener mayor eficiencia en el uso del espectro. Entonces, estas herramientas son muy útiles para eso. Y pues bueno, ya hay muchos países que han adoptado regulación para TV White Spaces, y a la vez pues hemos visto que eso no ha impedido ninguna planeación futura, simplemente se dejan las reglas muy claras, se explica que este es un acceso sin licencia, pero sin protección contra interferencias y sin certeza futura de que todos los canales estarán disponibles. Con esto termino ya mi presentación y muchas gracias, atenta a la discusión después. Thank you very much, Martha. I think that's a fantastic summary of the ways in which we can make use of spectrum sharing in more dynamic ways now. I think this is something that's definitely come to the fore in recent years, particularly obviously with the US CBRS case, but also with the number of countries around the world who are adopting these new regulations. So thank you very much for those insights. Next speaker then we'll move on to is Hector Marin from the Government Affairs at Qualcomm. So Hector, over to you. Thank you very much, Jonathan. Muchas gracias. Gracias a los participantes. Muchas gracias también a Forum Global por la invitación. Y pues bueno, este tema, desde que nos invitaron a participar en este panel, nos llamó mucho la atención porque al hablar de lo que son las bandas bajas, viene un aspecto un tanto interesante en el sentido que tradicionalmente, desde hace muchos años, se venía hablando el tema que las bandas bajas eran
mejores. A mí nunca me gustó ese término de mejores, son bandas diferentes con características de propagación diferentes, pero había este consenso que por propagar más, entonces eran bandas, vamos a llamarle mejores. Entonces, bajo ese contexto eran las bandas más solicitadas, inclusive llegan a ser de las bandas incluso más caras en términos de pago de derechos. Sin embargo, un aspecto muy interesante es que cuando estamos hablando de 5G, 5G lo que requiere es precisamente grandes cantidades de espectro. Y cuando hablamos de grandes cantidades de espectro, esas no las estamos encontrando en las bandas bajas, sino que ahí es donde nos tenemos que ir a las bandas altas. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el espectro que tenemos en las bandas bajas? Y en ese sentido es cómo va a ir la presentación muy rápida que les voy a ofrecer. La siguiente laminilla, por favor. Bien, como podemos ver en esta laminilla muy rápidamente, ¿cuál es la fotografía, decimos a 30,000 pies, sobre lo que es el espectro en bandas bajas? Por un lado tenemos que la mayoría de estas bandas están siendo utilizadas para sistemas 2G, 3G o bien LTE. Es decir, al día de hoy no son bandas que están como un gran interés para la parte de 5G. El refarming que le llamamos de LTE hacia lo que es 5G nuevo radio, pues tiene muchos retos y la mayoría del tráfico se sigue manejando sobre lo que son las redes LTE. Y entonces, las alternativas que tenemos son distintas técnicas que existen y distintas aplicaciones que ahorita vamos a comentar, pero como podemos ver, básicamente las bandas están siendo utilizadas para tecnologías anteriores. La siguiente laminilla, por favor. Ahora bien, una de las alternativas que de hecho ha surgido en el mercado para empezar a ofrecer servicios a 5G es utilizar lo que le llamamos DSS, Dynamic Spectrum Sharing. Y esto lo que consiste es, propiamente como su nombre lo dice, es una compartición dinámica del espectro. Como podemos ver en esta laminilla, en esta gráfica, en la parte superior derecha vemos cómo es la compartición del espectro en base a las condiciones del tráfico. A final del día, tenemos una red que el tráfico está cursando sobre ya sea la parte de LTE o la parte de 5G, y esto pues va cambiando y por muchísimas circunstancias. Puede ir cambiando simplemente desde la penetración de cuántos suscriptores tenemos en cada tecnología. Entonces, en la línea del tiempo, como podemos ver toda lo que es la gráfica verde, estamos asumiendo que es un tráfico a 4G. Conforme va pasando el tiempo, empieza a aumentar la penetración de los dispositivos 5G, entonces aumenta el tráfico 5G, empieza a disminuir un poco el tráfico en 4G y así sucesivamente hasta que en algún momento del tiempo todo el tráfico será a 5G. Lo que esta técnica DSS nos permite es precisamente irlo adaptando de una manera dinámica. El siguiente, un clic aquí, por favor. Dentro de este clic, como pueden ver, justamente la idea es que los elementos de radio van a ir ofreciendo esta capacidad en base al tráfico real que se va cursando. Entonces se va adaptando de una manera dinámica que pues evidentemente le da las ventajas al operador de manejar lo que es el espectro. Obviamente, como vemos del lado izquierdo, tenemos muchas ventajas. Todos estos procesos dinámicos se van adaptando al manejo del tráfico. No se tiene una pérdida en lo que es la capacidad que se tiene para las redes LTE. Se puede desplegar con actualizaciones de software y la implementación es muy rápida. Y como en todas las tecnologías, pues también se tienen algunos desventajas, algunos puntos en contra, como por ejemplo si vamos a necesitar lo que llamamos un overhead adicional para lo que es la parte de la compartición. Hay alguien que nos va a tener que estar manejando un poco todo esto. Tiene sus retos técnicos, lo que le llamamos el scheduling va a ser, es muy complejo, entonces pues técnicamente tiene retos, pero bueno, son de los aspectos técnicos que estamos manejando. La siguiente laminilla, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos a través de esta técnica? Una de las importancias, como vemos, para poder ofrecer los servicios 5G y que muchos de los despliegues que tenemos en el mundo, incluyendo nuestra región en Latinoamérica, se han dado a través de esta técnica, en la cual vamos combinando. Y una parte muy interesante es el hecho que estamos utilizando estas bandas bajas precisamente para estos despliegues iniciales, en donde esta combinación a través de DSS utilizamos como una especie de ancla lo que son las bandas bajas y entonces en combinación con otras partes del espectro podemos ir complementando para
ofrecer estos servicios 5G. Entonces, esta combinación entre bandas a bajas, medias, altas, a través de esta técnica de SS, es lo que nos permite esos primeros despliegues de 5G. La siguiente, por favor. Ahora bien, otro de los aspectos fundamentales que estamos viendo es el famoso Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas debemos tomar en cuenta que las necesidades de comunicación ante los dispositivos, que son muy variados, pues evidentemente van cambiando. Cuando necesitamos conectar algún tipo de dispositivo a los famosos a relojes, lo que le llamamos los wearables, o bien a sistemas de telemedición, entonces quizá la parte de grandes anchos de banda o bien de latencias tendiendo a cero no sean tan importantes, con lo cual esto puede ser una gran aplicación justamente en lo que son las bandas bajas. La siguiente, por favor. Muy bien, y aquí viene un ejemplo muy rápido sobre lo que se puede hacer con la parte de este tipo de combinaciones de bandas de frecuencia, en donde podemos ver que hay aplicaciones de lo que le llamamos EMTC, el Enhanced Machine Type Communication, o bien el Narrowband IoT. Son técnicas que se pueden utilizar, una aplicación muy puntual para lo que son bandas bajas. La primera, el Enhanced Machine Type Communication, nos permite ofrecer movilidad, nos permite ofrecer voz, y lo que es el Narrowband IoT nos permite para aplicaciones que requieren un bajo consumo de datos, telemetría, por ejemplo, y para aplicaciones fijas. Y pues bueno, son aplicaciones que podemos tener con las bandas bajas, y no podemos decir que una banda sea mejor que otra, simplemente son características distintas de cada una de ellas. Y con esto concluyo, quedamos al pendiente para la sesión de preguntas y respuestas hacia el final. Muchas gracias. Thank you very much, Hector. I think, yeah, that's a fantastic summary there you've presented of the ways in which we can make good use of existing spectrum holdings for mobile operators, as well as the new spectrum holdings that are coming along, and the idea that there are different technological ways in which we can use the spectrum efficiently to cover large areas and provide that indoor coverage, as we'd already heard. So thank you very much. Before I introduce our final speaker for the panel, I'd just like to remind everybody that there will be time for questions and discussion after the next speaker. So if you do have any questions, please put those into the chat function, and we can pass those on to the panel to see what they make of them. So moving on to, last but not least, our final speaker for the panel, Paulo Ricardo Balduino, who is Director of Spectrum Planning at ABERT, the Brazilian Broadcasters Association. So thank you for being with us, and over to you. Thank you very much. Jonathan, I would like, first of all, say that it's a pleasure to be with you. Although I can't see anything, it will be a blind presentation, my presentation. And I would like to thank Lula and Dan for the kind invitation, and congratulate them for the success of the whole event. Okay, and please, could you go to the second slide, the one that is with the map? My comments will be focused on the UHF band. That means we are making this very solid progress on the developing of the next generation of the digital TV in Brazil. We are now in the middle of a call for proposal process. And the UHF band is really a unique band. That's why it's really crucial for us. Okay. So, and we've been working the last conference to succeed in obtaining with the other countries of Latin America to keep the priority in the allocation of the band for broadcasting. There were some exceptions like Mexico, US, and Canada, but exceptions that do not impact our situation in South America. Next slide, please. We have here a slide that where there are some figures that I would like to interact with you. Those figures are the IMT spectrum after the respective conference from 92 up to 2015, plus what was decided on the 19th conference above 24 gigahertz.
And this is really, I want to be sure that when we talk about spectrum, new spectrum, reproposing of spectrum, we have the same thing in mind. Because sometimes I have the impression that we are talking about different things. So we have this picture, and next slide, please. This picture, we have also another figures that are not that easy to find as the previous one. The previous one, IMT spectrum, you can find it easily in the Final X and other ITU documents. But here you have to make some research, to make some calculation. We have this 426 megahertz that is a licensed spectrum for IMT in Latin America. And we have the range of 500 to 600 megahertz is still to be licensed. This is found in the report of LS Telecom, a very reliable consultants. And what it tells us, it tells us that we are really in good shape as far as the availability of spectrum is concerned. There is a expressive gap between what was recommended by the report 2078, 2072 ITU and the reality in the countries. And so we have a good situation in terms of availability of spectrum, and this has really to be taken into account when someone talk about second dividend or new spectrum. We have to have a starting point. This starting point has to be the same for everybody, otherwise there is no convergent conclusion, convergent decision. And I can't see how we are really excited or nervous in terms of getting new spectrum, having this kind of situation. This is not a localization, this is a fact. We have still 500 and to 600 megahertz to be licensed. This brings to me something that is missing in our talks, in our discussion, is missing in the presentation of the previous panelists. Efficiency in the usage of the spectrum. This became a taboo. Nobody's talking about efficiency in the use of the spectrum. It's talking about the new spectrum, proposing spectrum, but understanding what is happening with the current spectrum, it became a taboo. We tried to raise the subject in ITU, we didn't succeed. Maybe it's time to do it again, I don't know. But the situation, there is one situation, that is this one that is reflected in the presentation, and another situation that would justify to think about new spectrum. Before this, we should learn precisely what we have, what we are doing with the spectrum that we have. And in Brazil, short time ago, we had 897 megahertz for downlink, uplink, and guard band for the IMT. But in terms of being used, we had 2010 megahertz for downlink that was equivalent to 420 for down and uplink. Some of the frequency bands had no operators associated to them, but others have, and even though they were not being used. And from looking at the situations all over the planet, regions 1, 2, and 3, we'll find many situations like this. So a point that I really want to bring your attention is that we should pay attention, we should find a way to evaluate how efficient or inefficient we are using the spectrum before talking about more new spectrum. I had no track about having had this discussion in any ITU conference. My first conference in ITU was in 1973, yes, a long time ago. That means my office was close to the Jurassic Park. But anyway, that was it was. And no, even once I attended a discussion on a conference
about spectrum efficiency. There are some recommendations to Group 1 in IQR, but nothing that is used in real. For me, this is really a big missing point. Next slide, please. The one that is talking about TV white space. We discussed the TV white space a lot in Brazil. We discussed with Anatel. We discussed it with countries in Americas, in Europe, and we don't understand why it didn't fly. I heard to Marta with very attention. We discussed it with her. We are not fighting the rules in Brazil. We will work with Anatel, but it's hard for us to think that this is the way. Vodafone signed an agreement with Strato OpenCell to share spectrum in Europe. It shared spectrum that Vodafone was not using. So it's the first time an agreement like this one is signed. So this reflects the situation I was mentioning before. I mean, there is unused spectrum on different frequency bands. It's not clear for us why we have, or the world has these obsessions for the TV white space. Why shouldn't we be looking for all white space? There will be more frequency, more conditions to provide a service, including in some aspects to offer some quality of service that TV white space does not allow. And we think that this agreement reached by Vodafone is the first one of many that will come. So that the landscape of using the spectrum is changing in different ways, not only on the dynamic access, but this example of Vodafone is one. Can you imagine that in a certain point in time, short time from now, we have many of these agreements? It should be much, much better to have an agreement with a carrier like Vodafone or any other one in Brazil, in Colombia, Mexico, than have one or two channels, not grant for sure that will be available always on the TV white space. So okay. Thank you, Paulo Ricardo. If I could ask you to wrap up there, as I think we're out of time. Okay, sorry. The discussion. Okay, just put my last before the one slide, the one that has a fire. I would like to, I'm quite interested in knowing the opinions of the audience and the panelists about what is written here. What the legislator shall do. Bring the subject to a conference and at a national context to be more severe when analyzing, discussing the possibility of providing new spectrum and with this to improvement that is already operating. Okay. Thank you very much, and thank you for sharing those insights. I think it's an important question to look at the efficiency of spectrum use, in particular when we're thinking about what the best or the social or economic benefit maximizing approach might be. And thanks to everybody again for your speeches and introductory remarks. We've got a few minutes left for questions and for discussion. And I guess it makes sense to carry on with that topic, efficient use of spectrum. I'll come around to everybody, I think, on this one, but I'd like to hear everybody's reactions to the different types of efficient use of spectrum that we've been discussing, whether that's in white spaces, whether that's TV white spaces or more widely, whether that's via technology such as dynamic spectrum sharing, and so on and so forth. So perhaps, Martha, if I come to you first, I'm just working around my screen. Okay, so maybe if you remember, I already mentioned the possibilities of dynamic spectrum access, and I think, as I mentioned, it's an additional tool, an additional possibility for regulators to promote more efficient use of the spectrum. Si puedo continuar un poco en español, yo lo que creo es que la decisión de los reguladores es compleja,
porque tienen que revisar entre muchas opciones y entre muchas tecnologías. Entonces, aquí, por lo menos en el caso de las bandas de UHF, nosotros lo vemos como algo que no es conflictivo porque hay bandas que igual no están bajo discusión en este momento en la mayoría de países de América Latina y que ya están atribuidas y siendo usadas por radiodifusión. Entonces, es un uso más eficiente que se podría permitir al habilitar usos de espacios en blanco de televisión para llevar conectividad de banda ancha. De hecho, por ejemplo, en el caso de Brasil, en la propuesta que ellos hicieron no era solamente UHF, sino también incluyeron algunas bandas, algunos segmentos de VHF. Y bueno, esa es como la visión. Yo lo que creo que deben buscar los reguladores es promover que haya variedad de tecnologías y sobre todo alinear estos requerimientos de la tecnología, de la innovación, con las necesidades de política pública, que justamente en la mayoría de los casos en América Latina tienen como una de las prioridades la cobertura y la penetración de banda ancha, no solamente móvil, sino también fija. Thank you very much. I guess, Hector, if I could ask you to come to... Yeah. I see Roberto just raised his hand. No, it seems like a question directed to the mobile operator, so I was just taking the question. Ok, en español, básicamente el espectro de las redes móviles, sinceramente, está utilizado intensamente. Es verdad que puede haber ciertas zonas en las que se pueda lograr una compartición, como la que ha enseñado Pablo Ricardo de Vodafone con Centrándose. Esto solo ocurre justamente en bandas un poco más altas, que, como habíamos comentado, pues a lo mejor no tienen o sea, no se despliegan completamente en las zonas más rurales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, no proporcionan la cobertura adecuada, ¿no? Las bandas bajas están súper utilizadas, llevan un porcentaje de tráfico que no corresponde con el bandwidth que tienen un ancho de banda efectivamente muy pequeño, pero llevan una parte del tráfico que es mayor que su porcentaje de capacidad equivalente y de hecho hace difícil implementar tecnologías como el DSS, aunque es una gran tecnología para habilitar 5G en bandas bajas, pero lo hace realmente difícil por la carga que tiene hoy en día de tráfico 4G, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Thank you very much. And Hector, if I pass to you now, is that okay? Thank you very much. Sí, coincido con Roberto. A final del día, hoy prácticamente todo el tráfico en las redes móviles que está circulando, pues un altísimo porcentaje está justamente en lo que son las bandas bajas, que tradicionalmente fueron las primeras que se fueron otorgando en las distintas concesiones en Latinoamérica, ¿no? Hablamos específicamente de la banda de los 850 MHz, en algunas partes pedacitos de la banda de 900, pero sí, sin duda, un alto porcentaje de lo que son las redes, ya sea 3G o incluso 4G, está circulando sobre estas redes. Si lo vemos desde el punto de vista de eficiencia espectral, es decir, bit por hertz, pues sin duda la telefonía móvil es la que hace un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico que cualquier otra tecnología. El número de datos, el número de bits que están circulando por hertz, el número de población que están sirviendo, etcétera, pues sin duda tienen una gran utilización. Ahora el reto es, con la tendencia tecnológica, con esta migración hacia los servicios 5G, en donde requerimos estos grandes anchos de banda, ¿qué vamos a hacer con todo este espectro en las bandas bajas? Y es ahí justamente donde viene la importancia de todos estos servicios que habíamos comentado, tanto la parte de IoT, porque como hemos visto, IoT es uno de los pilares fundamentales de 5G, pero al mismo tiempo IoT tiene muchas aplicaciones, algunas que no requieren estas velocidades de gigabit por segundo, ni requieren retardos de 1 milisegundo,
con lo cual son muy susceptibles para ser utilizadas en estas bandas bajas, ¿no? Habíamos mencionado la telemetría. Entonces, todo este tipo de aplicaciones van a seguir siendo dominantes en lo que son las bandas bajas para los servicios a 4G e incluso para servicios a 5G bajo estas características, ¿no? Entonces, sin duda pensamos que por ahí es donde vamos a continuar todo lo que son tanto despliegues por parte de los operadores como desarrollos en términos de tecnología. Thank you very much for those insights as well. I'm noting that we are starting to run short on time. So, Paolo, Ricardo, if I pass to you to add a comment on that topic, and then we'll move on. Thank you, John. Just to make an additional point that I think is important, because in the description of the subject of our panel, there is a question presented by Dan, if the fact that legislation in Brazil is being developed regarding the TV white space would impact other countries, Brazil and Argentina. Just to say that I think that for the time being, the situation is even more complex, because we will have a 5G close to be launched. Nobody knows exactly what will be 5G. I think that those that will be prepared to invest will wait a little bit more. We have the effects of the pandemic in the economy, and we have the fact that Anatel already announced that will regulate also the white space in general. So I think that it will be a moment of doubt that probably instead of leveraging the investment on the TV white space will slow it. And another point that is not clear for us, Jonathan, why it took so long for TV white space to fly all over the world. That means we don't know any expressive application of TV white space. We noticed the order that has signed by FCC quite recently, 1 or 2 weeks, increasing the power and flexibilizing a little bit more the use of TV white space. That for us it's an effort to see if it will take off someday. Thank you. Thank you. So I think I was going to bring the poll answers up now, but I think that ties very nicely into one of the questions from the audience. So Alexandra Contreras asks, many countries in the region still do not have policies to implement spectrum sharing. What do you think are the reasons or challenges that these countries and regulators are facing? So perhaps if I come first to Martha and then perhaps ask Alejandro to offer a regulator's perspective on the sorts of challenges that come along with this. Ok, gracias, Jonathan. Bueno, varias cosas por comentar y efectivamente Paulo acaba de destacar en parte la pregunta y en parte la respuesta. La respuesta a una de las limitantes es que TV White Spaces fue la primera tecnología usando acceso dinámico al espectro, bases de datos, coordinando de manera automatizada el acceso al espectro. Y eso requiere de parte del regulador una apertura para empezar a dejar, a usar ese tipo de herramientas, que si vemos en otros sectores se usan de la manera más normal. Al principio las llamadas se hacían por circuitos y luego hoy en día nosotros no nos preocupamos, marcamos un número y la llamada sabemos que llega al otro lado y todo eso es automático, pero en el caso del espectro pues ha tardado más tiempo porque digamos que el modelo tradicional es que el regulador es el que se encarga de gestionar cualquier tipo de acceso y es mucho más estático. Entonces, un primer tema es empezar a usar herramientas nuevas, eso genera incertidumbre. Hemos visto el avance en Estados Unidos. Estados Unidos empezó con TV White Spaces, luego pasó a CBRS, donde ya es un caso mucho más sofisticado, son redes móviles, estamos defendiendo sistemas de defensa. Entonces ya, y ahora vemos la evolución a sistemas de AFC. Pero eso requiere una madurez de parte del regulador y una apertura, por supuesto. Otro tema es tener actualizada la información. En algunos países, desafortunadamente, no hay sistemas automatizados donde esté toda la información de los enlaces, de todos los detalles técnicos, de antenas, de potencias, porque como eso se delega a un tercero, entonces el regulador no tiene esa información detallada en sus manos. Entonces, eso también es un paso importante. Vemos que en la región hay un gran avance en ese sentido
en empezar a tener esa información sistematizada. Y la otra parte es el ecosistema, porque justamente cuando se empieza lo que se busca, el éxito es que hayan economías de escala. Como cada país va definiendo sus propias normas, porque esto es de acuerdo al, pues es un tipo de acceso libre, entonces eso genera que no se tenga una economía de escala masiva. Entonces eso también ha hecho que los costos han venido bajando, pero al inicio fueron altos. Nosotros vemos que decisiones como las de la FCC de relajar las reglas permiten entonces que haya mayor flexibilidad y haya mayor despliegue. Pero sí hay muchos casos de despliegues exitosos en varios países a nivel mundial, pues que en otro espacio también podría compartir. Y sí, creo que ya atendí la pregunta de Pablo y de Alejandro. Thank you very much. And Alejandro, if I come to you then to respond to that. Thank you, Jonathan. Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Marta. Particularmente creo que el problema que tenemos en América Latina tiene que ver con el tema de información actualizada y sistematizada. En la banda de UHF hay muchísimos enlaces punto a punto y punto multipunto en diferentes bandas, muchos servicios, incluso los países que no han migrado a televisión digital terrestre probablemente ni siquiera tengan, algunos de ellos, una base de datos plenamente actualizada con toda la información técnica de la operación de las estaciones de televisión. Lo mismo pasa para los enlaces y para otros servicios. En la medida en que los países, los reguladores, no cuenten con bases de datos actualizadas de los diferentes servicios que se prestan, pues es muy difícil que se pueda prever el implementar servicios de spectrum sharing o de compartición de espectro si no se cuenta con esta información, que es una pieza fundamental. Creo que hay un reto importante para todos los reguladores de la región en actualizar perfectamente todas las bases de datos técnicas de los diferentes servicios para que la parte de comparación de espectro pueda funcionar. Y me gustaría nada más comentar un punto de lo que comentó Pablo Ricardo antes. Yo difiero de que no estemos nosotros viendo la parte de la eficiencia. Creo que es todo lo contrario. Hemos estado trabajando justamente en un uso eficiente del espectro. Por eso se hizo una migración de la televisión analógica a la televisión digital para hacer un uso más eficiente del espectro. Por eso se ha reordenado el espectro en diferentes bandas para poder hacer un uso más eficiente. Por eso se prevé TV White Spaces o AFC, como lo comentó Marta, para hacer un uso más eficiente del espectro. Entonces, en ese sentido, yo difiero completamente. Creo que los reguladores tenemos y debemos buscar que se haga un uso eficiente del espectro eléctrico. Gracias. Thank you very much, Alejandro. So I think we have around 5 minutes left. So I'm going to suggest that we look to the poll result now. The question we asked everybody was, what time frame do you expect for the 600 megahertz band to begin being used for mobile services in LATAM countries? And then we broke that down into a time period. So around 1/3 of the audience think that will be in less than 3 years. 40% of the audience think less than 5 years, and 20% of the audience think less than 10 years, with a small proportion thinking that the 600 megahertz band will never be used for mobile services. So a fairly clear statement that within the next 5 years, the majority of our audience here are expecting the band to become available. That might mean that a large proportion of the audience is following us along from Mexico, or it could mean that there is a strong appetite from the audience for more mobile spectrum in the UHF band. So to wrap up then, I think I'd like to ask everybody for perhaps a reaction to the poll or a closing statement. I think we have around a minute each. So Paolo, Ricardo, if I come to you first, and then we'll work across the top of the screen and then across the bottom. So Paolo. With your permission, Jonathan, I would like to approach a completely different subject that came out in this discussion here. The regulatory agency will have to be prepared for the 5G era, okay? It's a lot of things that is coming, and from one night to the other one,
the landscape will change completely. And if the regulatory agency will not be prepared to react with the complexity, the speed that will be demanded by the 5G, will be a chaos. Sorry, caught myself on mute. Thank you very much, Paolo, Ricardo. If I go to Hector next then. Sure, thank you. I was unmuting my microphone. Well, muchas gracias. Solamente reiterando lo que comentábamos en un principio, no existe una banda mejor que otras. Cada una tiene características distintas de propagación y algo muy interesante. Yo recuerdo cuando surgen las primeras propuestas de la telefonía móvil allá a finales de la década de los 80, principios de la década de los 90, se pensaba que todas estas bandas bajas, al tener una mayor propagación, pues evidentemente tenían una gran ventaja. Sin embargo, al día de hoy es uno de los grandes problemas que tienen los ingenieros de radiofrecuencia, el poder controlar la propagación, porque ahora el problema ya no es la cobertura, sino la capacidad, con lo cual, contradictoriamente, ahora las bandas bajas representan ese reto. Sin embargo, pues bueno, a final del día, el espectro es un recurso invaluable en el cual es el insumo fundamental que se requieren para los despliegues, básicamente en cualquier tecnología de telecomunicaciones, y 5G no es la excepción. Todo lo que son las bandas bajas van a ayudar a apalancar todos estos lanzamientos en lo que llegan bandas que nos puedan ofrecer mayores anchos de banda. Thank you very much, Hector. Martha, if I come to you then. Ok, gracias, Jonathan. Bueno, yo quisiera destacar varias cosas. De la encuesta, tal vez que por el momento pues tenemos los anuncios de México, de Colombia, y habrá que ver pues justamente cómo los demás países de la región deciden al respecto. Entonces no tengo mayores comentarios. Simplemente para cerrar el tema de la eficiencia, hay que tener en cuenta, y eso pues los reguladores lo tienen muy claro, que no solamente se trata de conectar millones de personas, eso no se cuenta por cuántas personas se pueden conectar, porque no es lo mismo conectar a alguien en una gran ciudad que a alguien que está apartado. Y uno puede decir, no, pero es que es una escuela con solo 5 niños. Sí, pero es que esos 5 niños, si no les llega a ninguna solución de Internet, pues se van a perder y la brecha va a ser más grande, se van a perder del acceso a Internet. Entonces creo que hay diferentes temas y todos deben ser atendidos. O sea, las tecnologías son complementarias y pueden encontrarse estrategias donde se combinen adecuadamente. Y invitar a las personas que están viendo esta sesión a que vean el uso dinámico del espectro no como una amenaza, no como algo que, porque en este baile del espectro, el que un día es el incumbente, otro día puede ser el entrante. Y al final esta es una herramienta que facilita las cosas para todos. Hay diferentes usos y diferentes opiniones, entonces ojalá avancemos hacia un esquema más orientado a datos y que sea mucho más eficiente, transparente y abierto, y eso es algo que puede proveer el acceso dinámico al espectro. Thank you very much. Alejandro, if I come to you next. Thank you, Jonathan. Gracias. Pues me uno tanto a lo que dijo Héctor como lo que dijo Marta. Finalmente, la banda de UHF es otra más de las alternativas con la que deben contar los operadores móviles para tener una mezcla adecuada de espectro para atender los diferentes requerimientos, servicios y necesidades que haya justamente ante esta entrada de 5G en particular. Y en ese sentido, y derivado de pues justamente tantos intereses simultáneos que quieren acceder a las mismas piezas de espectro, pues sí tenemos que ver como reguladores que se haga el uso más eficiente del espectro y para esto utilizar las herramientas tecnológicas que estén a nuestro alcance para que se pueda sacar el mayor provecho del espectro disponible en esta banda y en cualquier otra. Gracias. Thank you very much for those comments, those closing comments. Okay, so finally, I will move to Roberto for his closing statements.
Thank you, Jonathan. Muchas gracias. Voy a comentar rápidamente. Creo que la encuesta ha dado un resultado que está muy en línea con la idea que tenemos nosotros de la necesidad del espectro de 600 MHz para móvil, y la situamos más bien entre el 2023 y el 2026, aunque evidentemente depende del país. En cada caso es diferente, ¿no? Y me gustaría recordar también que efectivamente coincido con Héctor en que las bandas altas son súper importantes y van a dar una calidad de 5G que es necesario tener en cuenta, y van a ser muy, muy importantes. Pero no debemos olvidar que la calidad de servicio también se mide por el hecho de estar continuamente conectado, y estas bandas bajas tienen un papel muy importante en rural para seguir dando la capacidad que necesitan estas personas, y incluso en urbano para seguir dando la capacidad que es necesaria en indoor con un despliegue de red que sea razonable, es decir, asequible, que permita seguir dando un servicio bueno a los precios que se está dando actualmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que Latinoamérica no tiene la densidad de estaciones base que tiene Corea del Sur, y por tanto las bandas muy altas como las milimétricas no van a tener una cobertura tan buena como en otros, como en Corea, ¿no? Entonces solamente agradecer otra vez la invitación. Thank you very much for those comments, and thank you all for your contributions to the discussion today. It's been a fantastic debate, and I'll apologise for overrunning, but some good opinions there from everybody. I hope it's been informative and insightful for everybody following along wherever you are in the world. Thank you very much. Thank you, Jonathan, and no need to apologise at all for overrunning. I think, as you said, it was a great panel, and as I said, I think throughout this week, but definitely mean it. We could have carried the discussion on for a lot longer, but thank you so much for that. Thank you to all of our panelists as well. As I said, really enjoyed that. Some great discussion. So thank you all so much for that. So that brings to a close our plenary sessions for the conference, but we're not finished completely, because now there is the final opportunity for all of you guys out there to get involved. So sorry about that. So final opportunity for all of you guys out there to get involved. So we have our last Have Your Say session starting in just a couple of minutes. So you need to make your way down to the sessions area on the left-hand side. Please do that. You can then go into the Have Your Say room. When you're in the room there, you will have the opportunity to click on the green button to bring your audio and video feed live. So you can do that. Bring your audio feed live, bring your video feed live, and we want to hear your final thoughts on the conference. Any of the sessions that have taken place today, any of the sessions that have taken place throughout the course of the week, please do come and let us know what your final takeaways are. So I'll be heading over there now. If any of our speakers want to join us, then we'd love to hear any of your key takeaways from the discussions from the panel just now, or any other panels that you heard as well. But thank you all so much. Thank you again to Jonathan. Thank you to all of our panelists for this panel. Thanks to everyone for the other sessions today. I will be heading over to the Have Your Say session now. So hopefully see you all over there very shortly. Thank you.